Bien, buenas noches y feliz sábado para todos. ¡Feliz sábado! En esta noche vamos a estudiar un tema que considero que es de suma importancia para cada uno de nosotros. Así que en esta noche ya hemos cantado, vamos a ponernos de rodillas para que sea Dios quien hable y no el hombre. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Señor, en el inicio de tu día santo queremos invitar la presencia de tu Santo Espíritu y también la presencia de tus santos ángeles. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias porque desde la creación tú nos has regalado un día de reposo para encontrarnos contigo. Bendice a los hermanos que están aquí presentes, Señor. Aquellos que están pidiendo por salud, lo ponemos en tus manos. Y aquellos que van a ver a través de la pantalla, también bendícele. En el nombre de Jesús, amén. Bien, como es nuestra costumbre, queremos darle la bienvenida a los ángeles de Dios que siempre vienen a acompañarnos a la iglesia y también al Espíritu Santo de Dios que en cada mensaje Él está presente para hacernos entender la palabra de Dios. Vamos a estudiar un tema con un título un poco fuerte, pero es la palabra de Dios que lo enseña. Y el título del tema de esta noche es Adorando en el trono de Satanás. En el estudio vamos a ver, a través de la Biblia y del espíritu de profecía, que a través de toda la historia de la iglesia siempre han habido dos grupos. Siempre han habido dos grupos. Hay un grupo que siempre quiere ser fiel a Dios, guardando su santa y divina ley, y hay otro grupo que se opone a los principios de Dios. Ustedes recordarán que el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 2, él escribe 7 cartas a 7 iglesias que existieron en Asia Menor, y esas 7 iglesias fueron 7 periodos por lo cual pasó el pueblo de Dios. En esta noche vamos a estudiar la iglesia de Pérgamo. Y vamos a encontrar que en la iglesia de Pérgamo había un grupo que estaba adorando en el trono de Satanás. Así que ese es el título. Pero antes yo quiero que vayan a la Biblia, por favor. Vayan a la Biblia, al libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20 y el versículo 29 hasta el 30. Repito, para los que están tomando nota, Hechos capítulo 20, desde el versículo 29 al versículo 30. Allí el apóstol Pablo les dejó a sus contemporáneos un consejo que hoy por hoy también sirve para nuestra iglesia, ese consejo. Dice allí en Hechos capítulo 20, versículo 29 y 30, no sé si ya lo tienen. Dice: porque yo sé que después de mi partida, ese es el texto, ¿verdad que sí? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora noten ustedes el versículo número 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que arrastrarán tras sí a los discípulos. Así que el apóstol Pablo o Lucas, que es quien escribe el libro de los Hechos, estaba aconsejando a sus contemporáneos que después de la partida del apóstol Pablo, Lucas está hablando de Pablo, Lucas está escribiendo de Pablo, Lucas está diciendo que después de la partida de Pablo iban a entrar en el pueblo remanente, dice allí, hombres que iban a tener apariencia de ovejas, pero realmente iban a ser lobos rapaces. Eso ocurrió en la iglesia tanto de Éfeso como en la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia que vamos a estudiar en esta noche. Pero también el mismo Cristo aconsejó acerca de este grupo. Vamos a leerlo en Mateo capítulo 7 y el versículo 15 al 16. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 16. Dice allí la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Y entonces añade el versículo 16, por su fruto lo conoceréis. Así que, hermanos queridos, estamos viviendo en un tiempo donde se hace necesaria o necesario el estudio diligente de la palabra de Dios. Porque hay muchas personas que, porque tienen altos estudios, hay muchos teólogos incluso, que porque tienen un índice académico, creen que no se pueden equivocar, y dice la palabra de Dios proféticamente que van a entrar a nuestro medio personas vestidas de oveja, pero que por dentro serán lobos rapaces. Y esos son los más peligrosos, porque el texto dice que saldrán de dentro de nosotros mismos. Ahora bien, como yo le decía al inicio de este tema, en este estudio vamos a encontrar o vamos a ver quiénes son los que moran en el trono de Satanás. Vamos a ver por qué es probable que dentro de nosotros mismos haya personas que estén adorando en el trono de Satanás. El espíritu de la profecía dice que el trono de Satanás está en el Vaticano, donde está el Papa. Allí está el trono de Satanás. Pero la persona que sigue la costumbre de Babilonia, las personas o los cristianos que beben el vino de Babilonia, aunque estén sentados en la iglesia en los bancos de la iglesia adventista, si están bebiendo del vino de Babilonia, ellos también están adorando en el trono de Satanás. Usted diría, ¿cómo es eso posible? Que yo estando en la iglesia estoy adorando en el trono de Satanás. Vamos a verlo eso en la historia y con el espíritu de profecía, quiénes están adorando en el trono de Satanás. Antes de eso, quiero que nosotros miremos que ese atributo del trono de Satanás se menciona con referencia a la iglesia de Pérgamo, pero tiene una aplicación a un grupo de personas que se oponen abiertamente a la ley de Dios. Todo sin importar el rango en la iglesia, que se opone a los 10 mandamientos, que se opone al régimen pro salud, que se opone al mensaje del campo, que se opone a una conducta en cuanto al vestir y al comer. Todo el que se opone a eso, a sabiendas de que está en la Biblia, en el espíritu de profecía, está adorando en el trono de Satanás. Eso no lo digo yo, lo dice el espíritu de la profecía. Ahora bien, antes de eso, yo quiero que miremos a quién se le atribuye en el libro de Apocalipsis que está adorando en el trono de Satanás. Yo les mencioné 7 iglesias. Yo estoy estudiando y le aconsejo a ustedes que estudien las 7 iglesias que están en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ver en Apocalipsis capítulo 2, vayan conmigo a la Biblia por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Y vamos a encontrar a cuál de las 7 iglesias es dirigido este mensaje fuerte que está adorando en el trono de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 y 13. Dice allí la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras, versículo 13, y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Así que el apóstol San Juan, que escribe en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 2, dirige su mensaje a la iglesia de Pérgamo y le está diciendo que allí había un grupo que estaban adorando en el trono de Satanás. Y más adelante vamos a ver las características de este grupo. Pero antes de eso, yo quiero que nosotros miremos un poquito del marco histórico para que podamos comprender de por qué Juan recibió esta revelación. Vamos a ver entonces un poquito del marco histórico. ¿Qué era Pérgamo y en qué ciudad estaba ubicada? Bueno, la iglesia de Pérgamo precisamente estaba ubicada en una ciudad que lleva ese mismo nombre, Pérgamo, que llegó a ser un centro muy importante de comercio y del culto a la diosa Roma. Y entonces, cuando Juan recibe la revelación, le envía esa carta a la iglesia de Pérgamo, y en esta ciudad, que fue la capital de la provincia romana de Asia Menor durante los siglos III, dice que hubo un rey
que edificó una estatua y ese rey o emperador quería que lo adoraran como si fuera Dios. Ese emperador se llamaba Domiciano. Grábese ese nombre. Domiciano elaboró una estatua y él quería que lo adoraran como rey. Entonces, después de que un hombre llamado Atalo III, que fue rey, este rey legó junto con el reinado de Pérgamo en Roma en el año 133 a.C. La ciudad de Pérgamo había sido desde el principio del siglo III uno de los centros principales de la vida cultural e intelectual del mundo helenístico. Y aunque en el tiempo de Juan, Éfeso comenzaba a superarla en comercio, en liturgia, Pérgamo estaba compitiendo con Éfeso y llegó a creerse la ciudad de Pérgamo que era una ciudad populosa, porque allí se adoraba a varios dioses. Por eso es que Juan recibe la revelación, porque esta liturgia o adoración de varios dioses afectó la iglesia de Pérgamo y había un grupo que estaban adorando varios dioses, y por eso se le dice que ese grupo estaba adorando en el trono de Satanás. Pero no solamente estaban adorando a varios dioses, sino que hacían otras cosas que más adelante nos vamos a dar cuenta. Así que Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador, que ya le mencioné su nombre, que fue Domiciano. Este edificó un templo y fue este templo dedicado a la adoración no solamente de Domiciano, sino había una diosa que ellos adoraban que se llamaba Roma. De ahí es que la ciudad recibe el nombre de Roma. Así que en los días que Juan escribe esta palabra, los cristianos sufrían intensas persecuciones, porque Domiciano, todo el que no se postraba ante la estatua, entonces lo mandaba a perseguir, lo mandaba a decapitar, lo mandaba a matar. ¿A qué le recuerda eso? La palabra de Dios dice: todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Va a llegar el momento, hermano querido, y está cerca, que todos los que se mantengan fieles a Dios y a su palabra, a sus principios y a los 10 mandamientos, van a sufrir persecución también. Van a sufrir persecución. Pero antes de eso, viene una crisis muy grande, y los que no vayan a soportar la crisis, Dios los va a poner al descanso, a dormir. Pero aquellos que estén vivos para la gran crisis que se aproxima, tienen que estar cimentados, aún así dice Jehová, porque el engaño va a venir desde adentro de la iglesia. Así que, hermano querido, después de haber visto entonces el marco histórico, necesitamos comprender a qué periodo de la iglesia representa el periodo de Pérgamo. En cuanto a la iglesia, el pueblo remanente de Dios, ¿a qué periodo representa? Porque eran 7 periodos. Entonces, según la historia, el periodo de la iglesia corresponde a Pérgamo y se considera que comenzó del tiempo en que el emperador Constantino se bautizó y se metió a la iglesia. ¿Qué ocurrió con Constantino? Él miraba que cuando él torturaba a los cristianos y los mataba, no le estaba dando resultados, porque cuando él mataba a 5 cristianos, se convertían en 20. Entonces, como él vio que el negocio no le estaba dejando, él dijo: no, yo lo que voy a hacer ahora, me voy a bautizar en la iglesia, me voy a meter a la iglesia, y desde adentro de la iglesia yo voy a ir cambiando las normas. Y esa influencia de Constantino ejerció una influencia contemporánea con la 7 iglesias hasta llegar a la iglesia de la Odisea, a la cual usted y yo pertenecemos. Todas las costumbres mundanales que se ven hoy día en la iglesia tienen su origen en la introducción de Constantino en el año 313, y desde entonces ha continuado hasta nuestros días. Durante este periodo, desde el 313 hasta 538, durante ese periodo fue cuando el papado consolidó su propósito, y entonces encabezó no solamente la religión, sino también la política. Y entonces nació el catolicismo. El catolicismo no es más que una mezcla del paganismo con el cristianismo. Eso es el catolicismo. Cuando Constantino entra a la iglesia, entonces por un tiempo cesan las persecuciones, pero él comienza desde adentro a cambiar las normas, como el sábado para el domingo,
Y entonces hay una mezcla de cristianismo con paganismo, porque había un grupo que era fiel, pero se fueron dejando llevar por Constantino, y ese grupo que se dejó llevar por Constantino es al que se refiere la palabra de Dios en Apocalipsis, que estaba adorando en el trono de Satanás, porque el trono de Satanás está en Roma, y lo ha estado desde que el Papa comenzó no solamente a tomar el poder religioso, sino también el poder civil. Y eso comenzó desde el año 313 después de Cristo hasta 538. Durante ese periodo, entonces, dice la mensajera del Señor que Satanás ocupó el trono de Roma, y el papado era una combinación maestra de paganismo con cristianismo. ¿Acaso no se ve eso hoy día también, el paganismo y el cristianismo? Hoy en día todo el mundo dice que es cristiano, pero quiere adorar a Dios a su modo, a su manera. El mundo entero dice que es cristiano, y el engaño grande va a ser de adoración. Por eso es que el mensaje del primer ángel dice: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Hermano, el problema va a ser de adoración. Si nosotros no adoramos a Dios como Él lo establece en la Biblia y en el espíritu de profecía, si nosotros entramos en componenda con los demás, nosotros no podemos transigir. Aunque yo ame a mis hermanos, aunque yo ame a los líderes, pero nosotros tenemos que tener una posición individual en torno a lo espiritual. Usted tiene que saber en qué usted ha creído, porque cuando aquí se pare un alto dirigente, una jerarquía, y diga tal cosa que no esté en la Biblia, en el espíritu de profecía, ¿qué usted va a hacer si usted no tiene un así dice Jehová claro? Así que, hermanos queridos, esta iglesia de Pérgamo tenía una peculiaridad muy similar a la que se ve hoy día. ¿Y cuál es esa peculiaridad? Noten lo que dice el versículo 14 de Apocalipsis capítulo 2. Vaya conmigo ya, para que ustedes vean esta peculiaridad que tenía esa iglesia de Pérgamo. No todos, porque en la iglesia de Pérgamo habían gente fieles. Siempre Dios ha tenido un remanente que sigue la antorcha. Dice en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Más adelante vamos a ver cuál es la doctrina de Balaam, a ver si no está hoy día dentro de la iglesia también. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ahora mire qué era lo que hacía Balaam en el Antiguo Testamento, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer ¿qué cosa? Fornicación. Eso hacía Balaam. Hay un grupo de personas dentro del pueblo remanente de Dios que procuran mantener una división en el pueblo de Dios. Todos los que se levantan con falsa doctrina, como esta falsa doctrina que ha aparecido ahora, de que no creen en el Espíritu Santo, y crean división no solamente en los hogares, sino en la iglesia, eso están adorando en el trono de Satanás, según dice el espíritu de profecía, porque están enseñando la doctrina de Balaam. Balaam trató en el tiempo del Antiguo Testamento de dividir el pueblo de Dios, y tristemente en un grupo lo logró. En un grupo lo logró, porque le enseñaba, dice que hacía poner tropiezo a los hijos de Israel, y le enseñó a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, si usted se quiere dar cuenta de la historia profunda de Balaam, usted lee a Números capítulo 22 y el versículo 24. Allí usted puede ver una analogía, cómo Balaam sugiere que la costumbre de Balaam ya estaba introduciéndose en la iglesia de Pérgamo, donde había personas cuyo propósito era dividir y arruinar a la iglesia. Es cierto, a la iglesia se puede traer mensaje de verdad presente, hay que decir las cosas como son, pero nunca con el propósito de dividir. Al contrario, con el propósito de unir, porque Dios nos ha llamado a unirnos como pueblo. Pero les voy a dar una mala noticia. Tristemente, no todos vamos a estar unidos. No todos. Siempre han habido dos simientes: los que siguen al Cordero por donde quiera que va, y los que adoran en el trono de Satanás. Tristemente. Así que en la iglesia de Pérgamo estaba este grupo que procuraba dividir y arruinar a la iglesia, fomentando prácticas
que eran prohibidas por los cristianos. Si usted ve, por ejemplo, el comentario bíblico adventista, basado en Hechos capítulo 15 y el versículo 29, la costumbre de Balaam se fomentó en el interés personal de algunos dirigentes que se hacían llamar del pueblo de Dios. Hermano, mientras más conocimiento nosotros tengamos, Dios nos va a pedir más cuenta. Por eso el juicio va a comenzar desde los cabecillas. Mientras más conocimiento y responsabilidad usted tenga, entonces será más consecuente el juicio. El sacrificar o hacer a la gente comer comida sacrificada a los ídolos y hacerla cometer fornicación, dice aquí, estos dos pecados condujeron a una mezcla de paganismo con la verdadera religión. Esta descripción aplicada a la historia cristiana corresponde con la situación de la iglesia en Pérgamo, que fue el periodo que siguió la legalización del Papa con el poder político y el poder religioso. Ahora, ¿quiénes eran los nicolaístas? Porque también el texto menciona que aparte de que ese grupo que adoraban en el trono de Satanás tenían la doctrina de Balaam, también seguían a un grupo llamado los nicolaístas. Lea conmigo el versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2. Versículo 15 de Apocalipsis capítulo 2. Dice el versículo 15: y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo, ¿qué cosa dice allí? Aborrezco. O sea, Dios le está diciendo al apóstol que él aborrecía la doctrina de los nicolaítas, que estaba metida en la iglesia de Pérgamo. Usted se pregunta, ¿y cuál es la doctrina de los nicolaítas? Bueno, en el comentario de Apocalipsis más antiguo que se conoce, que fue escrito por Victorino de Petovio, así se llamaba quien lo escribió, el comentario más antiguo de Apocalipsis, repito, lo escribió Victorino de Petovio. Él dice que en el siglo III, desde esa fecha, él habla de los nicolaítas como un nombre falso. Eran hombres falsos y turbadores que ministraban bajo el nombre de Nicolás, un hombre que aparece en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 5. Fue un hombre que practicaba la hechicería, y cuando escuchó el mensaje de Pablo, él se convirtió, pero luego comenzó desde adentro de la iglesia, Nicolás, a practicar el gnosticismo. Ellos creían, por ejemplo, que Dios estaba en los árboles y que ellos podían mentalmente trasladarse de aquí a Estados Unidos. Esa doctrina había penetrado dentro de la iglesia de Pérgamo. Y esa doctrina era la que practicaban los nicolaítas, que dice Apocalipsis 2:15, que estaba dentro de la iglesia de Pérgamo. Eran hombres falsos, turbadores, y que seguían a un hombre llamado Nicolás, el cual se hace mención en Hechos capítulo 6 versículo 5. Pero dice que después que se convirtió, perdió el camino hacia una enseñanza conocida como gnosticismo, una enseñanza herética que arrancó con muchos miembros de la iglesia en el siglo II. Muchos se dejaron engañar y fueron arrastrados por la doctrina de los nicolaítas. ¿Por qué? Porque no estaban afianzados en un así dice Jehová. No estaban afianzados en lo que Pablo y los apóstoles predicaban. Yo quiero compartir ahora una cita bien intensa del Espíritu de Profecía, donde la mensajera aconseja lo que tú y yo tenemos que hacer. Esta cita se encuentra en la Review and Herald del 7 de junio del año 1887. En ese año fue escrita esta cita que voy a leer, un poco larga. Dice: es nuestra tarea conocer nuestras debilidades y pecados. ¿Cuál es nuestra tarea? Conocer nuestras debilidades y pecados acariciados que producen oscuridad y debilidad espiritual y han apagado nuestro primer amor. Es la mundanalidad. Dice, una pregunta hace ella: ¿es la mundanalidad? ¿Es el egoísmo? ¿Es el amor por la estima propia? ¿Es la lucha por ser el primero? ¿Es la sensualidad lo que nos aleja de Dios?
Es el pecado de los nicolaitas que cambian la gracia de Dios por el libertinaje. Ella está haciendo una pregunta a la mensajera del Señor: ¿cuál es el pecado tuyo? Y ella enumera varios pecados, y dentro de esos varios pecados ella dice en el último que si ese pecado que tú y yo tenemos es la práctica de los nicolaitas, que ellos tenían la gracia barata, que porque Dios lo amaba ellos pensaban que la gracia de Dios iba a ser para siempre. Dice que cambiaban la gracia de Dios por el libertinaje. Es la indiferencia hacia la gran luz, es el mal uso o el abuso de las oportunidades y los privilegios lo que nos lleva a tener jactancia de nuestra propia sabiduría. No importa que haya sido lo que hemos acariciado o cultivado hasta tomarse fuente en dominante, hagamos decididos esfuerzos para ser vencedores, para no perdernos y comer del árbol de la vida cuando Cristo venga. Así que, hermano querido, hemos llegado a un punto de la historia donde usted y yo tenemos que ser fieles, aunque los demás se vayan por otro camino. Si usted queda solo, alabado sea Dios. Este grupo que aparece en Apocalipsis capítulo 2, llamado los nicolaitas, ellos creían que ya los 10 mandamientos no estaban vigentes. Siempre ha habido gente que cree eso. Y por eso posteriormente el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 3, versículo 31 lo siguiente. Él dijo: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Porque este grupo decía: no, ya nosotros somos salvos por gracia. ¿Han escuchado ustedes gente que dicen eso todavía en pleno siglo XXI? En la misma revista, en la revista Heraldo, o la Review and Herald en inglés, del 1887, dice otra pregunta: ¿es nuestro pecado el de los nicolaitas convertir la gracia de Dios en libertinaje? Vuelve y lo repite, porque a veces nosotros abusamos de la confianza de Dios, del amor de Dios. Dios nos vive dando a nosotros oportunidades, chance, y nosotros abusamos del amor de Dios. Ahora, todo lo que no estén por la fe en el lugar santísimo, automáticamente están adorando en el trono de Satanás. El pueblo de Dios, ¿dónde debe estar ahora mismo el pueblo de Dios? En el lugar santísimo por la fe. Vamos a leer una declaración donde la mensajera del Señor vio un grupo. Realmente eran dos grupos. Había uno que seguía al Cordero por donde quiera que va, y había otro que estaba adorando en el trono de Satanás. Voy a leer ahora una cita que se halla en Primeros Escritos, en la página 55. Dice así: vi al Padre levantarse del trono, y en un carro de llama de fuego entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono, y la mayoría de los que estaban postrados se levantaron con él. No vi un solo rayo de luz pasar de Jesús a la multitud indiferente. Después él se levantó, y esa multitud fue dejada en perfecta tiniebla. O sea, ella ve un grupo que está postrado, y cuando Jesús se levanta del lugar santo y pasa al lugar santísimo, ella ve que este grupo no recibió ni un rayo de luz, y dice que fue dejada en perfectas tinieblas. Y sigue diciendo la declaración: los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y los conducía un trecho. Alzó entonces su brazo derecho, y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino, la majestad. Y entonces dijo: vuestra vestidura inmaculada deben estar en vosotros, y dentro de poco volveré de las bodas del Cordero, y os recibiré a mí mismo. Primeros Escritos, página 55. Y escuchen bien lo que sigue diciendo: después de esto, un carro de nube, cuya rueda era como llamas de fuego, llegó rodeado de millares de ángeles a donde estaba Jesús.
Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia Él en el lugar santísimo y rogaban: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Así que hay otro grupo que cuando Jesús entra al lugar santísimo, ellos entraron a través de la fe y la oración con Jesús, y ellos le rogaban: Padre mío, danos tu Santo Espíritu, y Jesús soplaba el Espíritu Santo y lo recibían en porciones diarias en su vida. Pero escuchen bien lo que sigue diciendo. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz. Oiga bien, ¿cuál es la característica de una persona que recibe el Espíritu Santo? Dice: en ese aliento que Jesús soplaba en ellos había luz, poder y mucho amor y paz. Vamos a seguir leyendo. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabía que Jesús la había dejado atrás. Satanás parecía estar al lado del trono de ese grupo que quedó en el lugar santo, procurando llevar adelante la obra de Dios. Es decir, el grupo que se quedó en el lugar santo, Satanás falsificaba la obra de Dios y ellos creían que era Jesús. Tremendo. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Y escuchen bien ahora los que se quedaron en el lugar santo. Entonces Satanás soplaba sobre ella una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de amor, ni gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, indiferente a las verdades para estos últimos días. Tremendo. Dos grupos. Uno que tiene la mente en el lugar santísimo y uno que todavía está en el lugar santo. ¿Quiénes están en el lugar santo? Todos aquellos que no pongan en práctica la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En el lugar santísimo, dentro del arca. Todos aquellos que no crean en la resurrección, que no tengan esperanza, ¿dónde está la vara de Aarón? En el lugar santísimo. Todos aquellos que no crean en la reforma pro salud, están adorando en el trono de Satanás, porque el maná, ¿dónde está? Dentro del arca está el maná. Ahora, quiero, después de haber leído esta cita, que volvamos otra vez nuestra mente a Pérgamo. En la iglesia de Pérgamo hubo una corrupción desde los días de Constantino el Grande a principios del siglo IV y continuó hasta el surgimiento del papado en la primera mitad del siglo VI. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 8 y el versículo 44, una característica distintiva de lo que adoran en el trono de Satanás. San Juan capítulo 8 y el versículo 44. Escuchen bien. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que cuando una persona dice que es cristiano, que es adventista del séptimo día, y se opone a los principios que están establecidos en el espíritu de profecía, realmente está adorando en el trono de Satanás. Por eso Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque ustedes hacen las obras que él hace. Y ahora escuchen bien, hay un libro del espíritu de profecía llamado Cada día con Dios. Realmente es una matutina. En la página 502, escuchen bien lo que dice. Escuchen bien, que no soy yo que lo estoy diciendo. Cada día con Dios, en la página 502, dice: los ministros predican solamente parte de la palabra y no quieren poner en práctica ni siquiera lo que enseñan. ¿Escucharon eso? Esto conduce a conceptos equivocados acerca de la palabra y la doctrina y crea errores e interpretaciones falsas.
con respecto a las Escrituras. Es decir, si las personas que nos lideran a nosotros predican una cosa pero no la viven, eso crea error y engaño dentro del pueblo. Y luego dice, deseado de todas las gentes, en la página 279 lo siguiente: la pureza y firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella dice. Yo no puedo agarrar una parte de la verdad y cuando Denny me dice, pero mira Sandy, eso que tú estás haciendo también es pecado. Dice aquí que el que desee practicar la verdad tiene que practicar todo lo que ella dice. No podemos agarrar una sola parte de la verdad. La verdad es un conjunto de verdades. Repito la cita: deseado de todas las gentes, página 279, dice, la pureza, la firmeza de propósito son las condiciones mediante las cuales se recibe la luz de Dios. Si yo quiero tener luz de Dios, tengo que tener pureza y firmeza de propósito. Y ahora dice ella, el que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Terrible. Nosotros somos un grupito aquí. No es porque yo lo diga. No es porque yo lo diga. Usted tiene la tarea de fajarse a estudiar la palabra de Dios para que no se deje engañar. ¿Por qué? Porque cuando lo diga fulano de tal que esté en una jerarquía, entonces el problema va a ser grande, hermano querido. No es que nosotros nos rebelemos contra los dirigentes, para nada, pero nosotros tenemos que estar claros de que no es lo que diga un hombre, es lo que dice Dios a través de su palabra, lo que nosotros vamos a practicar. El grupo que tiene su mente y su mirada en el lugar santísimo son descritos en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 4. Léalo conmigo. Apocalipsis 14, versículo 4. Apocalipsis 14, versículo 4. Este es el grupo que tiene en mente el lugar santísimo. Apocalipsis 14, 4 dice así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Alabado sea Dios. ¿Quiénes son estos? Los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, no hay tiempo para nosotros hacer un análisis de qué hizo el Cordero. Jesús vino a esta tierra como Cordero. Se quitaba el pan de la boca para dárselo a los demás. Sanaba a la gente. Se hacía amigo de ellos. Se mezclaba con los demás. Eso hacía el Cordero. Pero el Cordero también tuvo que morir. Nosotros tenemos que morir cada día al yo, al ego, al orgullo. Eso es seguir al Cordero por donde quiera que va. Y ahora que Él está en el lugar santísimo, yo tengo que estar con Él por la fe en el lugar santísimo. Amén. Y viviendo como vivía el pueblo de Israel, cuando en el Yom Kippur o en el día de la expiación, que era el día 10 del séptimo mes, el pueblo estaba en santificación, revisando su vida a ver si tenía un pecado. En eso que tenemos que estar nosotros hoy día, revisando nuestras vidas, para ver cómo ando yo y decirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad. Entonces dice que estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Ahora, para usted poder entrar al lugar santísimo, tiene que cruzar el camino que cruzó el Cordero. El Cordero de Dios atravesó el desierto de la vida. Pasó muchas pruebas, pasó tiempo de oración, lloró, pero finalmente obtuvo la victoria cuando Él venció la muerte en el día de la resurrección. Quiero terminar el estudio de esta noche con esta declaración que aparece en el libro La Educación, en la página 228. El libro La Educación, en la página 228. Dice así la Mensajera: hasta en su forma actual, lejos de ser más tolerable, el espiritismo, en realidad más peligroso que anteriormente,
debido a la mayor sutileza de su engaño. Mientras año tras año atacaba a Cristo y a la Biblia, declara ahora que acepta a ambos. Todo el mundo cristiano tiene a Cristo y tiene que más, a la Biblia. Pero su corazón está lejos de mí, dijo Jesús. Al corazón no regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales, los espiritistas hacen hincapié en el amor como si fuese el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo que infringe su santa ley. Eso es lo que la gente predica allá afuera, que Dios es amor, pero cuando usted le dice, la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 que el sábado es el día de reposo, ahí entonces se echa para atrás. Es cierto, Dios es amor, pero Dios va a demandar cuenta de su santa y divina ley, comenzando por su casa. Así que hemos analizado en esta noche que en la iglesia de Pérgamo habían dos grupos. El periodo de la iglesia de Pérgamo comenzó desde el año 313 con el emperador Constantino y terminó en 538. Y habían dos grupos, uno que guardaban la ley de Dios y su principio, y uno que seguían las doctrinas de los hombres. ¿En cuál de los dos grupos tú te encuentras para meditar? ¿En el grupo que va a obedecer a Dios o en el grupo que va a obedecer a los hombres? Yo prefiero estar en el grupo que va a obedecer a Dios. Si ese es tu anhelo, yo te invito para que te pongas de rodillas conmigo y le pidamos fuerza y sabiduría a Dios, que Él es quien da la sabiduría. Oramos. Amante Padre que estás en los cielos, nosotros queremos estar donde está tu trono, en el lugar santísimo. Queremos estar contigo por la fe, revisando nuestra vida desde acá, desde la tierra, y viviendo un día a la vez en santidad, para honra y gloria de tu nombre. Queremos que cuando tú te levantes, oh Miguel, queremos estar con una vida santificada para ser hallados, Señor, en fidelidad, para poder irnos contigo a vivir por toda la eternidad. Para eso ayúdanos a prepararnos cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, Señor, y que todos aquellos que vayan a recibir el mensaje, que tu Santo Espíritu lo haga tener un cambio de dirección, un cambio de vida, y que exalten tu santa y divina ley. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, que pasen todo un feliz resto del sábado y que el Señor los bendiga.